Bienvenidos al canal Cursos Geotecnia. Bueno, en el día de hoy vamos a realizar la introducción al curso de Geotecnia 2. Estamos en el segundo periodo del 2021. Quien les habla, Rodrigo Hernández Ávila, docente de planta del programa de Ingeniería Civil. Vamos a dividir la presentación en 6 aspectos. En primer lugar, vamos a realizar una descripción administrativa del curso. En segundo lugar, vamos a explicar cómo vamos a realizar el trabajo remoto. Tercero, planteamos el objetivo general de la asignatura. Cuarto, ilustramos la temática a desarrollar en este semestre. Quinto, establecemos el calendario en lo que refiere a las fechas de evaluación. Y sexto, relacionamos la bibliografía con la que vamos a trabajar en el curso. Esta asignatura, Geotecnia 2, pertenece al área de la ingeniería aplicada, hace parte del séptimo semestre, tiene como prerequisito la asignatura Geotecnia 1 y es requisito para las asignaturas Geotecnia 3 y Vías 3. Tiene una intensidad horaria de 5 horas, de las cuales 3 son teóricas y 2 son prácticas, para desarrollar en el laboratorio. En este caso, la modalidad es teórico-práctica y tiene 3 créditos la asignatura. En lo que se refiere al trabajo remoto, vamos a trabajar de la siguiente manera. Ustedes como estudiantes de la universidad tienen acceso al aula virtual. Una vez matriculados en la asignatura, van a estar relacionados dentro del curso Geotecnia 2, Grupo 1. Cuando ingresen, ustedes van a encontrar allí documentos en PDF, videos y acceso para entrega de exámenes y entrega de talleres. Aquí se ilustra, en la parte de introducción, aparece un documento PDF, presentación, hace referencia a lo que estamos realizando en estos momentos. Y en la medida en que vamos desarrollando el curso, van a encontrar cada vez más material. Al principio, pues tienen disponible solo el material que se está desarrollando en la respectiva semana. Además de la presentación en PDF, van a contar con unos videos que ya fueron grabados y que contienen principalmente lo desarrollado durante las reuniones Meet. Es importante que en esta primera semana, quizás aún no tienen acceso al aula virtual, puedan acceder a las presentaciones a través de la página web del curso. Este link les ayuda a ingresar y acceder al contenido de la asignatura Geotecnia 2, así como a la asignatura Geotecnia 3. En este caso particular, la idea es que concentren la atención en el contenido de la asignatura Geotecnia 2. En la página web solo van a encontrar los documentos en PDF. No van a encontrar los videos. Para los videos, mientras tienen acceso al aula virtual, vamos a utilizar un grupo de WhatsApp. Al finalizar la presentación, voy a compartir el link
para que ustedes ingresen al grupo y en su debido momento ustedes van a recibir los links para acceder a los videos de cada una de las presentaciones. Ya una vez esté comprobado el acceso por parte de todos al aula virtual, deben acceder a través del aula a los documentos PDF y a los videos. Los exámenes se alojan en el aula virtual. Ustedes deben ingresar, descargan un documento PDF, realizan su examen y luego, finalizado el tiempo del examen, ustedes adjuntan la solución como un documento PDF. Es decir, tienen que tomar fotos de el cuaderno donde están realizando la solución del examen, unen todas esas fotos, crean el documento PDF y eso es lo que adjuntan en el respectivo link. Por otra parte, en lo que respecta a las consultas, vamos a trabajar las consultas en las mismas reuniones vía Meet y también a través del siguiente correo electrónico. Es importante que todas las inquietudes sean planteadas a ese correo. Solo se responderá a las preguntas planteadas al correo que se está relacionando. rodrigo.hernandez@unisucrevirtual.edu.co. Esta es la página del curso. Ustedes ingresan a la pestaña que dice Geotecnia 2. De hecho, ustedes ya pueden en estos momentos ingresar desde su celular y van a encontrar allí los PDFs de cada una de las presentaciones trabajadas en el curso de Geotecnia 2. Estas presentaciones no están actualizadas, por eso es importante que las presentaciones que utilicen como material de estudio, como referencia de estudio, sean las presentaciones actualizadas del semestre. Y esas presentaciones ustedes las van a encontrar es en el aula virtual. Y por lo pronto, como algunos no tienen acceso al aula virtual, aún no aparecen matriculados en la asignatura dentro del aula virtual, les invito a ingresar en la página del curso. El objetivo general de la asignatura es el de aplicar los conocimientos de la mecánica de suelos, en este caso la asignatura Geotecnia 1, en el análisis de estabilidad de suelos y diseño de cimentaciones, así como comprender las técnicas de investigación y exploración del subsuelo, para elegir entre las diferentes soluciones la más adecuada para una estructura en especial, un determinado lugar y teniendo en cuenta la reglamentación existente en Colombia. Entonces, en primer lugar, es importante tener presente que como prerequisito tenemos la asignatura Geotecnia 1 y cada uno de los conceptos trabajados en la asignatura son necesarios para desarrollar las diferentes soluciones geotécnicas a trabajar en el curso de Geotecnia 2. En paralelo, vamos a desarrollar en las 2 horas prácticas lo relacionado con la exploración del subsuelo. Vamos a trabajar unos objetivos muy claros en lo que tiene que ver con la presentación de un informe geotécnico, cuál es su contenido, los ensayos de laboratorio necesarios para plantear una determinada solución geotécnica
dependiendo si estamos hablando de una edificación, de un puente, si estamos hablando de una bodega, dependiendo del tipo de estructura, pues así el estudio geotécnico puede presentar algunas variaciones, así como también dependiendo del lugar donde se realice la investigación geotécnica. Todo esto vamos a trabajarlo teniendo en cuenta la reglamentación existente en Colombia, la NSR10. En su título H vamos a encontrar allí las especificaciones, las exigencias a nivel normativo en lo que respecta al análisis geotécnico. La temática que vamos a desarrollar en el curso de Geotecnia 2, en primer lugar, hace referencia a un capítulo de resistencia al corte. Este tema es el tema final del curso Geotecnia 1 y damos inicio al curso de Geotecnia 2 con este mismo tema, pero haciendo énfasis en la prueba triaxial. Vamos a revisar los tres tipos principales de pruebas triaxiales: la prueba consolidada drenada, la prueba consolidada no drenada y la prueba no consolidada no drenada. Siempre desarrollando la teoría acompañada con ejemplos de aplicación. El objetivo en este primer capítulo es el de determinar las propiedades del suelo que ayuden a la predicción de la resistencia interna desarrollada en depósito. Por supuesto, debido a la acción de diferentes tipos de fuerzas. Como acciones, vamos a tener, por ejemplo, las excavaciones, o cuando construimos sobre el depósito, o cuando el terreno se encuentra sometido a un flujo de agua o a fuerzas de sismo. Debemos identificar las fuerzas. Entre ellas tenemos el peso propio del suelo, cargas gravitacionales externas, muertas, vivas, fuerzas de infiltración, fuerzas de sismo. Si bien nosotros tomamos una muestra del depósito para llevarla al laboratorio y ensayarla, el objetivo del ensayo es lograr predecir la resistencia que la muestra puede aportar, pero en depósito. Es importante tener siempre presente que puede existir una diferencia entre la resistencia obtenida en el laboratorio y la resistencia obtenida en el campo en depósito. Para poder obtener la resistencia en el depósito, es necesario que en el laboratorio modelemos o representemos los estados tensionales a los que está sometida la muestra en el campo. El segundo tema que vamos a desarrollar ya es una aplicación y es el tema de estabilidad de taludes. En el tema de estabilidad de taludes enfrentamos una masa de suelo cuya superficie presenta una inclinación respecto a la horizontal. Y debido a ese cambio de niveles,
en la superficie, internamente el peso propio y las cargas que se encuentren sobre el talud desarrollan resistencia. Y tenemos que analizar entonces la estabilidad de la masa de suelo, de tal manera que se establezca la necesidad o no de obras de estabilización. En algunos casos, la masa de suelo puede ofrecer la resistencia para mantener la estabilidad con cierta seguridad, y en otros casos se requieren de elementos de contención para ayudar a la masa de suelo a garantizar la estabilidad. El tema de estabilidad de taludes tiene un alcance dentro del curso de Geotecnia 2 en la Universidad de Sucre, y es a través de dos métodos: el método de los taludes infinitos, más adelante vamos a explicar en su debido momento pues, cuándo un talud lo consideramos infinito, y el método de taludes finitos, haciendo uso a la metodología de Kuhlmann. Esos dos métodos nos van a ayudar entonces a establecer un procedimiento para el análisis de la estabilidad de un talud. Desarrollamos la teoría y vamos realizando ejemplos de aplicación. La tercera aplicación hace referencia al tema de presión lateral de tierras. Es decir, cuando la masa de suelo no tiene la capacidad de autosoportarse, o la masa de suelo no tiene la capacidad de mantener la estabilidad frente a las cargas externas, se requiere de unos elementos de contención. Y eso nos plantea entonces la necesidad de evaluar la presión que el suelo puede llegar a ejercer sobre ciertos elementos de contención. El alcance de este tema nos lleva al planteamiento de las tres presiones de diseño: presión en condición de reposo, presión en condición activa de tierras y presión en condición pasiva de tierras. La condición activa y pasiva la vamos a desarrollar a través de la teoría de Rankine. Existen otras teorías como la de Coulomb, pero que están por fuera de alcance del curso. Nuevamente, la temática la desarrollamos resolviendo problemas relacionados con cada una de las presiones laterales de tierras. En las primeras semanas vamos a plantear un taller para el tema de estabilidad de taludes, y la idea es que una vez se presente la solución del taller, tengamos un espacio para realizar la sustentación de dichos trabajos. En la semana 8 estaría programada la primera evaluación, que tiene como temática lo visto hasta la semana número 7. Más adelante, en la programación, van a encontrar ustedes las fechas para los exámenes. Podemos entonces resumir el objetivo del tema de presión lateral de tierras como el de determinar las presiones que el suelo puede llegar a ejercer sobre elementos de contención en sus tres condiciones principales: reposo,
activa y pasiva. Es importante tener presente que no vamos a entrar en el análisis de estabilidad de los elementos de contención. Vamos a dejar ese análisis para el curso de Geotecnia 3, en donde enfrentamos el diseño de cierto elemento de contención y analizamos los tres modos de falla: volcamiento, deslizamiento y capacidad de carga. Por lo tanto, el alcance en lo que respecta al curso de Geotecnia 2 en este tema es solo lo relacionado con la evaluación de las presiones que el suelo puede llegar a ejercer sobre ciertos elementos de contención. Luego vamos a entrar al capítulo de cimentaciones. Vamos a definir los tipos de cimentación y planteamos los modelos matemáticos que nos ayudan a evaluar la capacidad de carga de cimentaciones superficiales. Vamos a ver que la normativa colombiana nos exige, para la seguridad de la cimentación, que cumplamos con unos estados límites. La idea es que la cimentación transfiera la carga al suelo sin que el suelo falle por resistencia al corte y sin que el suelo se deforme excesivamente. Vamos a plantear entonces los modelos matemáticos que nos ayuden a determinar las dimensiones de los cimientos a partir de la evaluación de la capacidad de carga y la evaluación de asentamientos. Vamos a plantear entonces como objetivos establecer los tipos de cimentación y los elementos estructurales conformantes, es decir, cuáles son los tipos de cimientos con los que vamos a trabajar. Y vamos a dimensionar zapatas de tal forma que el área de contacto para la transferencia de la carga al suelo garantice los estados límites de resistencia y de servicio. Finalmente, vamos a trabajar la temática de cimentaciones profundas. Hacemos referencia a la evaluación de la capacidad de carga de pilotes. Como alcance del curso vamos a trabajar pilotes individuales y vamos a dejar para el curso de Geotecnia 3 lo relacionado con la evaluación de capacidad de carga de grupos de pilotes. Vamos a entender cómo se da la transferencia de la carga de los pilotes al terreno, ya sea por punta, ya sea por fricción o tanto punta como por fricción. Desarrollamos la teoría acompañada con ejemplos de aplicación y en la semana 15 estaríamos realizando la evaluación número 2, cuyo tema serán las cimentaciones superficiales y profundas. Como objetivo de la sección de cimentación profunda, tenemos el dimensionar los pilotes de tal forma que el área de contacto para la transferencia de la carga al suelo garantice los estados límites de resistencia y de servicio. La programación entonces se dará de la siguiente manera. Estamos iniciando clases este semestre el 11 de octubre, hoy estamos a 12. Hay un reporte de notas del 100% del 17 al 24 de febrero del 2022 y el semestre finaliza el 18 de febrero del 2022. Para eso vamos a realizar entonces, para lograr el reporte de notas al 100%,
Vamos a realizar una primera evaluación. A ustedes les corresponde el martes 30 de noviembre y que tiene un peso del 30% de la definitiva. Las temáticas 1, 2 y 3 serán evaluadas. Una segunda evaluación, en este caso corresponde al 8 de febrero de ustedes, que tiene un peso de 25%. La asignatura es teórico-práctica. Y la evaluación de dicha práctica tiene un peso del 25%. Por lo general, hace referencia a un trabajo final del estudio geotécnico de un proyecto en particular que se desarrolla durante el semestre. Hay una nota que corresponde a trabajos, sustentaciones y quizzes. Tiene un peso del 20%. Y hasta el momento hace referencia al trabajo de estabilidad de taludes. Como mínimo, vamos a tener ese trabajo. Dependiendo del desarrollo del curso, es posible que tengamos 2 trabajos, pero como mínimo vamos a realizar un trabajo y en este caso está planteado para el tema de estabilidad de taludes. La bibliografía con la que vamos a trabajar hace referencia a los textos de Labraja Das, Fundamentos de Ingeniería Geotécnica, la 4ª edición, Principios de Ingeniería de Cimentaciones, la 7ª edición. Pero contamos con una relación importante de textos que ustedes pueden conseguir en la biblioteca y algunos se pueden conseguir digital por internet. Como por ejemplo el texto de Mecánica de Suelos de Berry, la Mecánica de Suelos de Juárez Vadillo, la Mecánica de Suelos de Crespo, Geotechnical Engineering de Sibacugán, el texto de Laboratorio de Mecánica de Suelos de Labraja Das. Por supuesto, debemos contar también con el título H de la NSR10 para trabajar en la parte práctica del laboratorio. Es importante que tengan acceso a estos documentos. Imagino que ya desde el curso de Geotecnia 1 ya ustedes tienen esos documentos en PDF. Y en la biblioteca, pues, ustedes pueden acceder al préstamo de los mismos también. Estas son las 2 ediciones que vamos a trabajar. La idea es que abran una carpeta para el curso de Geotecnia 2 en su computador y vayan guardando las presentaciones, vayan guardando los textos, principalmente estos 2 textos que son los documentos de lectura obligada. De ahí en adelante, pues las otras referencias las pueden utilizar para resolver problemas, para complementar y siempre deben tener como guía la presentación. Ya a través de la presentación ustedes saben cuál es el alcance del curso y cuál es la temática a evaluar. Si el tema aparece en el texto dentro del capítulo, pero no se explicó, no está en la presentación, pues entonces no será evaluado. Se evalúa el material explicado en cada una de las reuniones. Por eso es importante contar con la presentación actualizada.
que ya saben, van a encontrar en el aula virtual. Cuando vamos a enfrentar una obra civil, tenemos una realidad, y es que toda obra de infraestructura, ya sea de transporte, energética, hidráulica, de telecomunicaciones o de edificación, toda obra se apoya en el medio geológico, ya sea suelo o roca. El alcance de este curso hace referencia al apoyo de las estructuras en suelo, es decir, queda por fuera el alcance el manejo del apoyo en roca. Pero es una realidad que nos lleva entonces a una necesidad, y es el de realizar análisis geotécnicos. Ese análisis geotécnico nos lleva al planteamiento de soluciones que garantizan la estabilidad de cada una de esas obras, tanto durante la etapa de construcción como en la etapa de funcionamiento. Se plantea entonces una herramienta para el ingeniero civil, que es el estudio geotécnico, en donde se consigna la información requerida para el planteamiento de la solución geotécnica, se consigna el análisis de la solución planteada y las recomendaciones para implementar dicha solución. Las soluciones geotécnicas requieren entonces de unos modelos matemáticos que nos permitan analizar la estabilidad de un talud, que nos permitan evaluar la presión que el suelo ejerce sobre un elemento de contención. Modelos matemáticos que nos permitan calcular las áreas de zapatas, las longitudes, diámetros de pilotes. Todos estos modelos matemáticos nosotros los vamos a desarrollar, a estudiar en las 3 horas teóricas del curso, y luego vamos a ponerlos en práctica en la presentación de un estudio geotécnico. Entonces, independiente de qué tipo de obra estemos enfrentando, todas requieren de un estudio geotécnico para poder plantear una solución que garantice la estabilidad de dicha obra. Planteamos entonces algunas aplicaciones, vamos a ilustrarlas, en este caso taludes. Definimos el talud como una masa de suelo cuya superficie presenta una inclinación respecto a horizontal. Entonces, aquí encontramos la masa de suelo. Aquí tenemos una estructura de transporte, carreteras. En este caso, localizada en la corona del talud, tenemos una calzada superior y tenemos una calzada inferior en el pie del talud.
Ahora, esta masa de suelo, que presenta una inclinación respecto a horizontal, se está viendo sometida principalmente a dos tipos de fuerzas. El peso propio de la masa de suelo y en este caso la carga externa vehicular. La pregunta que tenemos que hacernos es si la masa de suelo tiene la capacidad de resistir tanto el peso como las cargas externas. Y para responder a esa pregunta es necesario entonces realizar un análisis de estabilidad del talud. En este curso vamos a plantear un procedimiento que nos permite realizar el análisis a través de ciertos métodos. Por supuesto, teniendo en cuenta que este es un capítulo de la asignatura, no vamos a lograr profundizar todos los métodos, pero sí vamos a establecer un procedimiento a partir de los dos métodos que explicamos de taludes infinitos y taludes finitos. ¿El talud es estable? Sí o no. Por supuesto, para responder esa pregunta es necesario definir un nivel de seguridad que la normativa establece. Entonces, en la NSR10 vamos a revisar cuál es el factor de seguridad mínimo exigido para poder considerar estable el talud. Ahora, si la conclusión es que el talud no lo podemos considerar estable, necesitamos entonces plantear una solución de estabilización. Entonces, en el capítulo de taludes, el objetivo está centrado en establecer si el talud podemos considerarlo estable o no, a través de los métodos que previamente fueron relacionados. Ahora, en el segundo capítulo hablamos de la determinación de la presión que el suelo ejerce sobre ciertos elementos de contención. Para ello, vamos a plantear el siguiente problema o la siguiente situación. Y es que se pretende la ampliación de alguna de las dos calzadas. Se pretende la ampliación o de la calzada superior o la ampliación de la calzada inferior. Vamos a plantear en primer lugar que buscamos la ampliación de la calzada superior. Eso nos llevaría a tener que rellenar, conformar un relleno en suelo, material seleccionado, es decir, vamos a tener que compactar y buscar el nivel de la calzada. Pero ahora tenemos que hacernos la pregunta y es si este material, ahora conformando el relleno para la base de la calzada ampliada, tiene la capacidad de autosostenerse en primer lugar y segundo de mantenerse estable frente a las cargas externas, es decir, la carga vehicular. El análisis de estabilidad nos va a llevar a concluir que el material no es estable y que se requiere de un elemento de contención. Entonces planteamos, antes de realizar el relleno, se plantea la construcción
de un elemento de contención, y dicho elemento va a tener como objetivo garantizar la estabilidad del relleno conformado frente a la acción del peso propio y frente a las cargas vehiculares. Ahora, para dimensionar este elemento de contención, será necesario establecer cuál es el empuje, cuál es la fuerza que el suelo va a ejercer sobre dicho elemento de contención. Y es allí donde entra entonces el segundo capítulo, que es la evaluación, o el tercer capítulo, que es el de evaluación de las presiones laterales de tierra en tres condiciones, que son la de reposo, la activa y la pasiva. Y vamos a ver en su momento que dependiendo de la capacidad de desplazamiento que tenga el elemento de contención, así vamos a tomar alguna de esas presiones como presión de diseño: reposo, activa, pasiva. En este capítulo entonces el objetivo, recordemos, es el de evaluar las presiones, más no analizar la estabilidad del muro. Este análisis lo vamos a realizar en el curso de Geotecnia 3. Esta es la otra situación, y ahora vamos a suponer que la ampliación se va a realizar desde la calzada inferior. Si voy a ampliar la calzada inferior, ahora requiero un corte del material. Y tengo que hacerme una pregunta, y es si el talud, bajo la nueva condición geométrica, aquí observamos que la inclinación de la superficie es 1, pero si yo realizo el corte, modifico la inclinación, aumento la inclinación del talud. Y tengo que hacerme la pregunta si ahora el talud, luego del corte, sigue siendo estable frente a la acción del peso y de las cargas vehiculares. Ahora, si concluyo que no puedo considerar estable al talud, se requiere entonces de un elemento de contención. Y es así como aquí, en la fotografía, se ilustra una solución de contención. Estas son unas láminas metálicas. Se denominan tablestacas. Es una lámina delgada, metálica, que se introduce dentro del depósito antes de realizar el corte. ¿Cuál es el objetivo? Que una vez la lámina instalada en el depósito, ayude a la estabilidad de la masa de suelo, una vez no esté presente este material. Entonces, una vez instalada la lámina, la tabla estaca, se procede al corte del material. Por supuesto, este elemento, la tabla estaca, ahora debe garantizar la estabilidad de la masa de suelo. Si realizamos la excavación sin la instalación de los elementos de contención, lo más seguro es que
la masa de suelo falle. Ahora, naturalmente también es posible que se alcance la falla por un proceso de erosión. Entonces es importante garantizar la estabilidad de la masa de suelo. Es decir, en este caso, si es un proceso de erosión, pues en el proyecto debemos garantizar la estabilidad de la vía, impidiendo que se genere este proceso de erosión. En todo caso, en estos dos primeros capítulos, la idea es que analicemos la estabilidad de la masa de suelo y dependiendo de si la masa la podemos considerar estable o no, se propongan entonces los elementos de contención requeridos, evaluando la presión que el suelo puede llegar a ejercer sobre dichos elementos de contención. En el tema de cimentaciones, vamos a plantear la cimentación para edificaciones, para puentes. Los dos grupos principales que son la cimentación superficial y la cimentación profunda. Vamos a definir cuáles son los diferentes tipos de elementos de cimentación. Aquí en esta imagen se ilustra lo que denominamos una zapata aislada. En este caso, para una estructura porticada, esta es una columna. Y la columna transfiere la carga a esta losa de concreto que se denomina zapata. Y la llamamos aislada porque recibe la carga de una sola columna. Ahora, la zapata será el elemento estructural encargado de transferir la carga de la columna al terreno de fundación. Ahora, el tamaño de la zapata debe ser tal que el suelo de fundación no falle por resistencia al corte y que el suelo de fundación no se deforme excesivamente. Para eso es necesario, pues, revisar los requerimientos de la NSR10 en lo que respecta a los niveles de seguridad y lo que respecta a los asentamientos máximos permitidos. Cuando hablamos de una cimentación superficial, hablamos de un elemento que se apoya cerca de la superficie de terreno. Es decir, la cimentación se apoya a cierta profundidad D, la profundidad de apoyo, y cuando la relación entre la profundidad de apoyo y el ancho del cimiento es menor a 4, podemos decir de manera general que estamos trabajando con una cimentación de tipo superficial. Los elementos estructurales que trabajamos como cimentación superficial pueden ser vigas, pueden ser zapatas, y las zapatas pueden tener formas cuadradas, rectangulares. Las zapatas pueden recibir la carga de una columna o pueden recibir la carga de más de una columna. Y dependiendo de cuántos elementos y del tipo de elemento que transfiere la carga a la zapata, así vamos a encontrar que la zapata tiene diferentes nombres: aisladas, combinadas, corridas, continuas. En su momento, pues vamos a explicar cada uno de esos elementos. Ahora, lo importante desde el punto de vista del análisis geotécnico es lograr establecer el tamaño de la zapata en planta. Esta es una losa de concreto que tiene cierto espesor, pero en el curso de Geotecnia 2, digamos que no concentramos la atención en la determinación del espesor. Ya esto es materia del curso de Geotecnia 3. Aquí solo necesitamos es establecer el área
de contacto entre la zapata y el terreno de fundación, en este caso el área en planta, garantizando los dos estados límites, el de resistencia y el de servicio. Ahora, esta profundidad de desplante se propone dependiendo del perfil geotécnico que se tenga en el sitio donde se va a construir. Por eso es importante contar con el estudio geotécnico que nos ilustre cuál es dicho perfil, cómo está conformado el depósito de suelo, cuántos estratos y cuáles son las propiedades geotécnicas de cada uno de esos estratos. El elemento de cimentación superficial de mayor tamaño es la losa de cimentación. Es una losa en concreto que recibe la carga de todo el proyecto, de toda la estructura, tanto columnas, muros, etc. Por supuesto, pues el tamaño del cimiento, en este caso de la losa, no puede superar los límites de la propiedad. Pero cuando el área requerida va más allá del límite de la propiedad o cuando el área requerida no garantiza los estados límites, es decir, no se garantiza la seguridad frente a la capacidad de carga o no se garantiza la seguridad frente a los asentamientos, eso nos lleva entonces a que la solución de tipo superficial no sea una solución aplicable y tengamos que profundizar para transferir la carga a estratos que sí nos permitan la estabilidad de forma segura de la estructura. Y es así entonces como llegamos a la solución de tipo profunda, que son los pilotes. Es decir, con un pilote, que es un elemento estructural tipo columna, es un elemento esbelto, cuya sección transversal es mucho más pequeña que su longitud, que nos permite transferir la carga a estratos que se encuentran a mayor profundidad. Nos permiten distribuir la carga en el terreno de fundación de tal manera que cumplamos con los estados límites exigidos por el reglamento. Es decir, a partir de las dimensiones del pilote, vamos a garantizar de que el suelo de fundación no falle por resistencia al corte y que el suelo de fundación no se deforme excesivamente. Esos elementos, los pilotes, pueden ser instalados principalmente de dos maneras en el terreno. Son los pilotes prefabricados que se hincan dentro del depósito. Son elementos que pueden ser de concreto, de madera, de acero, y que se introducen en el depósito por medio de golpes. Y la otra forma es realizando un orificio en el terreno y llenando dicho orificio en concreto y esperando, por supuesto, que frague. Son elementos de concreto reforzado y de esa manera conformando grupos, por lo general de más de 2 pilotes, y uniendo dichos grupos con un elemento que se denomina dado cabezal, conformamos lo que denominamos como cimentación profunda. Entonces, vamos a tener una solución profunda a través de pilotes para la edificación. Esos pilotes pueden transferir la carga al suelo o eventualmente
transferir la carga a la roca. Todo va a depender de la magnitud de la carga a transferir y, por supuesto, de las propiedades geotécnicas de los terrenos en el sitio donde se va a construir. Si el pilote va a ser hincado, pues, por supuesto debemos contar con el elemento, con el diámetro requerido, la longitud, la sección transversal requerida en acero o en concreto, y luego a través de un equipo se introduce dentro del depósito impactando un martillo en la cabeza del pilote. El impacto transfiere una energía y hace que el pilote se introduzca en la medida en que va recibiendo los impactos. Una vez los pilotes se encuentran dentro del depósito, pues se funden los cabezales relacionados con un determinado número de pilotes. En este caso, el cabezal recibe la carga de la columna o muro y transfiere la carga a los pilotes. Y los pilotes se encargan de transferir la carga al terreno de fundación. Los cabezales pueden tener formas cuadradas, rectangulares. Y vamos a ver en su momento que en el caso de los cabezales podemos tener formas también hexagonales, pentagonales, dependiendo del número de pilotes. Pero por facilidad constructiva se prefieren siempre rectangulares, cuadrados. Por supuesto, también se tiene la posibilidad de tener apoyada una losa de cimentación en un grupo de pilotes y que ese grupo eventualmente transfiera la carga o al suelo o a la roca, como se ilustra aquí en este caso. Cuando vamos a trabajar los pilotes perforados y fundidos en el sitio, se requiere de una herramienta apropiada para realizar la perforación. Dependiendo del tipo de suelo, vamos a hacer uso de barrenos helicoidales, en este caso materiales cohesivos, o estos barrenos tipo balde para el caso de los materiales granulares. Es un proceso de perforación por rotación. Entonces aquí tenemos una tubería que rota y el barreno se encarga de cortar el suelo. Y en la medida en que lo va cortando, el material o se introduce en el balde o el material queda adherido a las aspas del barreno. Por supuesto, el barreno tenemos que sacarlo a superficie para poder desprender el material de las aspas o para poder extraer el material del barreno. Y en la medida en que vamos cortando, pues queda el orificio, la perforación. En los casos de perforaciones en materiales granulares, se requiere de un elemento adicional para garantizar la estabilidad de las paredes de la perforación, que puede ser o una camisa en acero o lodos de perforación. En su momento podemos ampliar un poco más dicha explicación. Una vez está el orificio hecho, hemos alcanzado la profundidad del pilote, se procede a la fundida en concreto. En este caso, para evitar la segregación, estamos hablando de perforaciones con profundidades mayores a los 4 metros, utilizamos una tubería que se denomina tubería Tremie. Esta tiene el objetivo de garantizar que el concreto alcance la profundidad sin que se segregue.
En la medida en que el orificio se va llenando en concreto, vamos sacando la tubería. Es decir, esta tubería se extiende hasta el fondo de la perforación. Y en la medida en que se va llenando en concreto, vamos sacando tubería. Por lo general, son tubos de 2 metros, 2,5 metros, y vamos simplemente desacoplando los tubos hasta que alcanzamos la superficie con el concreto. Ahora, independiente de la solución geotécnica que vamos a trabajar, ya sea el análisis de estabilidad de un talud, ya sea la solución de un elemento de contención, ya sea la solución de cimentación de un edificio, de un puente, etc. Recordemos que se requiere de la realización de un estudio geotécnico o de la presentación de un informe geotécnico, que nos lleva a plantear en primer lugar la exploración del subsuelo. Es decir, tengo un proyecto que puede ser una edificación, tengo un sitio en donde el depósito está conformado por diferentes estratos, pero es necesario, antes de plantear la solución de cimentación de este edificio, de este proyecto, es necesario, por supuesto, conocer muy bien las propiedades geotécnicas de los depósitos. Y para eso tenemos que realizar la exploración del subsuelo. Eso nos lleva a ir al sitio, definir dónde vamos a perforar hasta cierta profundidad, tomar muestras a diferentes profundidades, realizar ciertos ensayos en el campo, luego realizar ensayos en el laboratorio, obtener unos resultados de los ensayos y luego poder plasmar todos esos resultados en lo que conocemos como el perfil geotécnico de diseño. De alguna manera, tenemos que lograr representar el perfil del depósito sobre el cual se va a realizar la solución geotécnica. Se requieren de dispositivos para tomar las muestras. Las muestras, recordemos, pueden ser de tipo alterada, pueden ser de tipo inalterada. Y dependiendo del ensayo que se va a realizar, pues hacemos uso de muestras alteradas o de muestras inalteradas. Ya en el curso de Geotecnia 1, pues se les plantearon los procedimientos para los diferentes ensayos. Ya están en capacidad de tomar resultados de laboratorio y determinar propiedades geotécnicas como peso específico, gravedad específica, como determinar el índice de compresión, los límites líquidos, límites plásticos, la humedad, etc. Es importante que cuando se tomen las muestras referenciemos cada muestra a una perforación en particular y por supuesto la relacionemos con cierta profundidad, porque eso es lo que nos va a ayudar a conformar el perfil geotécnico. Luego de realizar los ensayos y obtener los resultados, o luego de determinar las propiedades geotécnicas, la idea es conformar lo que conocemos como el perfil geotécnico, en donde definimos los espesores de los diferentes estratos. Para eso
hacemos uso de las diferentes perforaciones y de los resultados en las diferentes perforaciones. A través del sistema de clasificación definimos si estamos trabajando con arenas, con limos, con arcillas. Y definimos las propiedades geotécnicas como la humedad, el peso específico, el valor de la cohesión, del ángulo de fricción. Todas esas propiedades van a ayudarnos a alimentar los modelos matemáticos que nos ayudan a plantear una solución geotécnica, o analizar la estabilidad de un talud, o evaluar las presiones de tierra, o plantear una solución de tipo superficial o profunda en función de las cargas de la estructura. Muy bien, hasta aquí la presentación y nos veríamos en una próxima reunión.